¿Cuántas camas tiene tu hospital, doctor Lavado? Tenemos en generales, tenemos aproximadamente 30 camas, doctor, más 6 camas en intermedios. Solamente 30 camas tiene el hospital. Sí, pero se pueden extender porque también podemos a veces ocupar camas de otras especialidades quirúrgicas, ¿no? Como cabeza y cuello, neurocirugía, eh, urología, plásticas, ¿no? Que a veces están sujetas a poder nosotros ocuparlas, ¿no? Sí, ¿sabes lo que está pasando aquí en Estados Unidos? Que los hospitales, ¿te acuerdas? Por ejemplo, el Hospital Obrero, Hospital del Empleo son gigantes, ¿no? Enormes, ¿no? Ese tipo también existía en Estados Unidos, pero ya no se construyen hospitales tan grandes porque es muy difícil controlarlos. Ahora los hospitales, por ejemplo, nuevos son 200 camas máximo y construyen otros hospitales más pequeñitos de 20 camas en ciertas partes de la ciudad. Pero ya casi no se construyen hospitales de 1000 camas. Antes había hospitales de 1000 camas en Estados Unidos, como en el Perú también. El Rebagliati supongo que tendría un montón de camas, ¿no? Sí. Interesante, doctor. Ujú. Bueno, siendo las 5 de la tarde, hoy tenemos el honor de tener al doctor José Lavado Valencia, quien es el jefe de residente del Hospital de Lima Este Vitarte. Él va a presentar el tema de múltiples lesiones bajo el signo de Marte, esperando que sea de todo su agrado, ¿no? Con ustedes, el doctor José, por favor. Gracias, doctor Valdivia. Muchas gracias por la presentación. Bueno, nuevamente para enfatizar mi perfil, no soy José Lavado, soy residente de tercer año de cirugía, jefe residente del hospital, ¿no? Bueno, acá justamente en el título estaba tratando de hacer una vista panorámica de lo que el hospital ya está en sus últimos inicios ya de inauguración, ¿no? Cuando recién se está terminando de construir. Este hospital queda en la parte de Lima Este, de Lima Este en general, ¿no? Que justamente va en correlación con la parte paralela a lo que es la carretera central, que es lo que tenemos por acá, ¿no? Como podemos ver, es una carretera pues, que te va hacia la Sierra de Lima, ¿no? Por lo que ocurren también bastante tipo de accidentes, tantos automovilísticos y todo tipo de ello. A la vez también siendo una de las partes más peligrosas también de Lima, ¿no? La parte de Lima Este es una parte muy concurrida por presentar bastantes tipos de accidentes, ¿no? Tanto por arma blanca como por arma de fuego. Disculpen, por lo que vengo a presentar un caso de un paciente varón de 70 años de edad, añoso, que acude con un tiempo de enfermedad de 40 minutos, caracterizado por presentar una herida por arma de fuego, ¿no? A la inspección, este paciente presentó una lesión escoriativa en región submandibular izquierda y en región lumbar izquierda se evidenció que había un orificio de entrada aproximadamente 1,5 centímetros en la región paralumbar izquierda, ¿no? Más o menos a nivel de L2, que estaba sangrante cubierto con gasas húmedas, ¿no? El paciente refería bastante dolor a nivel lumbar, 7/10, y fue traído por el efectivo policial, ¿no? Más o menos este es el, el orificio de bala que podíamos ver, que se encontraba en el paciente, ¿no? Entonces, en cuanto a sus, voy a sacar esto de acá, que no me deja ver. En cuanto a sus funciones vitales que se presentó a nivel del triaje, muy bien, tenía una presión arterial de 150/70, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, un índice de shock 0,60. Se evidenció que había un sangrado en región paralumbar izquierda, la vía aérea estaba permeable, la ventilación estaba conservada, buen patrón, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, con saturandos 97%. El paciente se encontraba en un Glasgow 15/15 y el resto del esto estaba normal, ¿no? Su temperatura estaba también a febril, pero hizo estable. Entonces, más o menos la lesión la teníamos a este nivel, ¿no? Por la parte posterior. Y bueno, un área de escoriación en región submandibular, que no lleva más, ¿no? Entonces, como que acá, sin tener ninguna otra eh, particularidad, nos pasamos a tomar exámenes auxiliares, ¿no? El paciente ingresa entonces, pese a sus funciones estable. Recordar que el paciente entró el 24 de diciembre del año pasado, como un tramo habitual, ¿no? Las horas de la madrugada, ¿no? A la medianoche con 26 minutos, en el cual le tomamos un ecofast y encontramos que había líquido libre
laminar subhepático de un espesor de 5,6. ¿No? Se le toma un AGA, un análisis de gases arteriales, a las 0 horas con 56, lo cual pues llamaba la atención que tenía un pH 7,36, un PAFI de 305, déficit de base menos 5, lactato en 1,3 y una glucosa elevada, ¿no? 182. ¿No? El resto de ello está normal. Se le tomó un hemograma a las 00,40 minutos, en el cual tenía unos leucocitos de 12.000, una hemoglobina en 16, plaquetas normales, y llama la atención que en el examen de orina se encontró más de 100 hematíes por campo. ¿Muy bien? Entonces, estas fueron las primeras indicaciones que se le dejó al paciente. Se le dejó antibiótico terapia, NPO, se le hidrató, se le colocó ácido tranexámico, colocación de sonda Foley. Bien, entonces ya para las 2 de la mañana, ya que el paciente estaba hemodinámicamente estable, José, sí, doctor. sí, no sé si podemos hacer una pausa para ver alguna de las recomendaciones, tal vez doctor Aurelio, doctor Napoleón, con este paciente que tenemos, ¿qué recomendaciones nos darían para el manejo, ¿no? Aquí. Anda, Napo, comenta, por favor. De acuerdo. Una pregunta. ¿Eso que tienes, que representas en la mandíbula, es una contusión o ustedes lo interpretaron como un orificio de bala? No, es una lesión, doc. Ah, Es bueno. una lesión escoliativa nada más. Ya. Entiendo que tienes un orificio nada más único de bala, Un orificio único. Acá le muestro la foto. posterior. Posterior, sí, a nivel paralumbar izquierdo. De acuerdo. Bien. ¿A dónde está la foto, por favor? Yo no veo dos fotos, una de la lateral esa es la ok. De Esta es una acuerdo. foto Bueno. más cercana y aquí está toda la espalda, ¿no? En principio, es importante asociar esto a el estado neurológico y hemodinámico del paciente, que es lo que va a marcar. O sea, si esto fuera un escenario de un paciente que tiene hipotensión, que tiene signos de choque, pues esto sería otro escenario. Pero estoy viendo que los signos vitales marcan que el paciente está estable hemodinámicamente y veo que está consciente, que tiene 15 puntos de Glasgow. Entonces, aquí lo que viene que definir entonces es si la herida penetró a la cavidad abdominal, se fue hacia el tórax o a dónde se fue, o simplemente pasó lo que se conoce como una herida tangencial que no atravesó hacia alguna cavidad y se quedó en el celular subcutáneo. Entonces, aquí creo que hay que definir y habría que ver, porque no está escrito el examen físico, si el paciente tiene irritación peritoneal, tiene dolor abdominal a la palpación o no. Así que si no tiene dolor abdominal, el paciente está hemodinámicamente estable, hay que definir en dónde está esa ojiva. Tiene que estar en algún lugar ese proyectil alojado y ya veremos si está alojado en el tórax, entonces tiene 2 sitios, se fue a la pelvis, pues tiene 2 espacios. Así que hay que ver en dónde está la ojiva, hay que irla a buscar, hay que irla a mapear. Con una radiografía puede ser, con una tomografía también puede ser. Son las 2 opciones que pienso que serían recomendables, ya que el paciente está estable. No sé qué dice el maestro Aurelio. Sí, gracias. En primer lugar, siempre sigo recordándoles a todos mis compatriotas peruanos el hecho de que, lo digo porque hay confusión, que en Estados Unidos de Norteamérica, porque hay Estados Unidos de México y Estados Unidos de Brasil, los americanos no saben que hay 3 Estados Unidos en América. El 80% de todos los centros de trauma, el 80% de los pacientes son trauma cerrado. Solamente ven el 20% de trauma penetrante. Y hay hospitales categoría 1, centros de traumas aprobados por los americanos, que solo ven tal vez el 5% de trauma penetrante. Quiero que sepan eso. O sea que si alguien sabe de trauma penetrante, son ustedes. Así que no se achiquen, porque ellos no ven tanto trauma penetrante como lo ven en Latinoamérica. Eso es número 1. Ok, este paciente tiene 70 años, yo tengo 82, pero de acuerdo a las estadísticas de la mundial de consenso, toda persona por encima de 65 es geriátrico. O sea, este es un paciente geriátrico, por lo tanto, su fisiología es diferente a un tipo de 20 años o 30 años. Un paciente geriátrico puede estar en shock con una presión de 120, 130.
porque para él 120 es hipotensión, porque normalmente ese paciente vive con 150. En este caso parece que la presión parece normal. Y tercero, me da mucho gusto que este paciente está con este para los internos o estudiantes de medicina, si hay alguno, que está completamente sin ropa, ¿no? Nada de la TLS, no, sino que en trauma. Sobre todo en trauma penetrante, el paciente nosotros lo desnudamos, lo calateamos, como dicen en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única forma de evaluar al paciente. No se puede evaluar al paciente con el pantalón puesto, los emergenciólogos hacen eso, no levantan la camisa, no, no. Usted tiene que mirarlo, voltearlo, porque puede tener dos huecos, por ejemplo, atrás. La enfermera pasando visita al día siguiente me dice, doctor, tiene otro ano. ¿Cómo que otro ano? No, es que no lo habían volteado y el tipo tenía un hueco, que salía de una bala que no le han visto atrás. Ese es Estados Unidos, te estoy diciendo. Por eso, el paciente de trauma tiene que ser completamente desnudo, hombre o mujer. Le cubres, si quiere, la parte que tú sabes, pero tienes que examinarlo completamente. Por eso me da gusto que parece que tenía un pañal, algo, pero estaba desnudo el paciente completamente. Tercero, otra cosa que de pensar es, nosotros no le damos mucha bola a la presión arterial, le damos bola a los gases arteriales. Cuando llega el paciente a todo el gases arteriales, porque si ese paciente tiene un base, efecto, ¿cómo se llama? Déficit de base por encima de 5 o 6, ese paciente, aunque la presión sienta 150, está en shock. El lactato, eso es lo que miramos nosotros, porque eso da más idea de lo que está pasando en el paciente que la presión arterial, ¿no? Las otras, hemoglobina, esas cosas no le damos bola porque eso cambia y no es suficiente. Nosotros le damos bola ¿cómo se dice? Al gases arteriales. Y concurro como lo está diciendo este paciente, parece que está hemodinámicamente estable, ¿no? Y tiene sangre en la orina, eso es interesante, ¿no? Porque tiene sangre en la orina. O sea, y la bala está en esa zona después de estar riñón. O sea que es posible. Y dijiste que tenía sangre en el abdomen, ¿verdad? Más La positivo. ecografía. Había líquido libre y laminar, doctor. Bueno, no sé qué significa eso. Ustedes son más precisos que nosotros. Acá no medimos que 5 de espesor, esas cosas que los japoneses hacen. Yo no sé. Yo hice la primera sonografía aquí en Estados Unidos, la publicación, pero nunca vemos esas cosas. Pero ustedes están mejor. Los 5 o 6 puntos, no sé qué significa eso. Lo que te digo es positivo, es negativo. Hay fluido en el abdomen. Y con ese vale y todo, hay que pensar que posiblemente tiene algo ahí, ¿no? Pero eso hay que descartarlo. Ahora, usted me extraña, me da mucho gusto que tiene una tomografía computarizada, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, Sí. ustedes deben estar felices porque los otros hospitales en el Perú la tienen cuando abren la puerta, porque está con llave, por supuesto, ¿no? La tienen con llave, tienen que llamar al director del hospital para que abra, ¿no? Atrás no hay nada, porque eso se lo han llevado el jefe del hospital, la ha vendido y por eso vive en Miami o vive en un condominio en Panamá. Pero me da gusto que usted trabaje en su tomografía. Me siento orgulloso de ver que están trabajando. Ahora, ahí paramos y seguimos con la presentación. ¿Alguna otra cosa? No sé si alguien más quiere comentar. Sí, doctor Camilo, por favor. Sí, es muy difícil hablar después de los maestros. Buenas tardes para todos desde Uruguay. Nosotros trabajamos en un hospital que los pacientes tienen recidiva de heridas de arma de fuego. Entonces siempre es bueno preguntarle al enfermo si no tiene otro balazo previo. Porque después uno se encuentra con 2 o 3 balas y no sabe cuál es esta. ¿Tá? Y otra cosa que me parece que ayuda en un paciente estable es poner un electrodo en el orificio de entrada y hacerle una placa desde el cuello hasta la pelvis y más o menos eh, podemos ver a dónde estaría el proyectil. Claramente este enfermo está estable, tiene aparentemente un traumatismo de vía urinaria y no hay que correr, podemos hacer la tomografía si lo tenemos. Pero entonces lo que tengo que aportar es eso. A veces los pacientes tienen más de una bala en el cuerpo. No sabemos cuál fue esta, entonces siempre hay que preguntarle, ¿es la primera vez que te pasa esto? Otra cosa, ¿en qué circunstancias se dio el trauma? Si fue solo penetrante, porque además a los pacientes le pueden dar un balazo, pero además le pueden golpear con un efecto contuso, y a veces se asocia el trauma contuso también. O sea, Simplemente la eso. historia parece que, de acuerdo, doctor, que me da mucho gusto porque tiene usted toda la razón. A veces el paciente lo balean encima, lo patean y lo golpean, ¿no? Y eso, a veces los paramédicos te dan esa información porque se la dio alguien, ¿no? O a veces no te la dan, eso tienes que inventarlo todo o descubrirlo tú. Una de las cosas sin embargo, fíjese que yo cuando llegué a Estados Unidos en 1971,
todavía hacíamos eso que poníamos una monedita o un clip en la entrada y la salida, y eso se llama trayectoria. Sin embargo, el más famoso, ¿cómo se llama? No sé cómo se dice, esa persona que hace autopsias en Estados Unidos, nos daba una conferencia, decía, las balas no siguen trayectorias. Es importante, da una información como dice Camilo, pero no puede ser 100%, porque las balas a veces hacen ricochet, si chocan con el hueso se van por otro lado. O sea que eso me enseñaron a mí y yo lo sigo haciendo porque así me enseñaron, pero está demostrado que las balas no siguen trayectorias. Háganlo si pueden, si quieren, pero no se ajusten al 100%. Ah, se fue de aquí para acá, ¿no? Eso es lo que a la vejez uno aprende, ¿no? Eh, José, continuamos. Perfecto, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. A ver, seguimos. Ya, acá. Entonces, a ver, disculpen ya. ¿No? Para tener esto más o menos a las 2:30 del ingreso, después de haber ingresado, 2 horas después, valorando, ¿no?, que el paciente está hemodinámicamente estable, no había signos de irritación peritoneal al examen físico abdominal, se le tomó esta tomografía. Entonces, disculpen, algo pasó, se cortó. Vamos valorando que acá hay líquido a nivel del pulmón izquierdo, que se veía aparentemente de efisema subcutáneo, con un cuerpo metálico, atelectasias. Vamos bajando a la parte abdominal. Vamos acá el vaso, no veo líquido perisplénico. Veo el hígado, no veo líquido perihepático. Veo los riñones y, bueno, supongo que esto lo vamos a discutir en un ratito, todavía no voy a comentar mucho. Seguimos bajando. Aparentemente no hay neumoperitoneo. Es una tomografía abdominal con contraste. Bueno, tórax abdominal. Vemos acá la sonda Foley, no veo líquido rectovesical. Bien, entonces de todas maneras, acá va a llamar algo que quizás algunos doctores van a querer discutir, Sí, ¿no? sí, Ahí, José. ¿verdad? A ver, José, si vas poniendo la tomografía, no sé si a alguno de los participantes le gustaría comentar sobre la tomografía. Bueno, Bueno, pues sí. Mira, en primer lugar, además que me da mucho gusto que tengan tomografía y que la usen, ¿no? En primer lugar, cuando se hace una tomografía en trauma, tiene que hacer con contraste. En trauma no sirve la tomografía sin contraste. Se va a pasar un montón de cosas. Aquí tiene contraste, obviamente, ¿verdad? Segundo, aquí en esta parte del norte, lo que se acostumbra es los residentes, todos rotan cada año por lo menos un mes, varias semanas en radio trauma, ¿ok? Ellos aprenden a leer tomografía. O sea que cuando ellos están en el tercer año, cuarto año, que acá son 4 años de cirugía, 5 en realidad con uno de internado, ¿no? A los 5 años ellos leen muy bien las tomografías, inclusive la resonancia magnética. Yo no fui de esa categoría, yo llegué al 71. A mí en shock trauma había un radiólogo, 2 radiólogos que vivían en el hospital. No solamente me decían lo que tenía, sino me decían qué operación hacer. Así eran de bueno, escribir un libro sobre radiografía en trauma. Así que es muy importante si el residente del primer año comienza a rotar por lo menos unas semanas con los radiólogos y aprende cómo leer una tomografía computarizada. ¿No? En mi generación no existía eso. Bueno, lo importante es lo siguiente, ¿no? Una de las cosas que es importante hacer also, miren, ¿de cómo les puedo explicar? El paciente llega de trauma, ¿no? Te digo lo que se hace acá. Si ese paciente se le hace una evaluación, como ya hicimos, pero ese paciente le haces la sonografía, el FAST, ¿no? Que ustedes, te digo que cometen el error de llamarle ECOFAST, que es una redundancia, porque FAST significa Focus Assessment Sonographic for Trauma. O sea, que está diciendo eco, ¿no? Es como el arroz chaufa, que chaufa en Chinese significa arroz frito, y en Perú decimos arroz chaufa, que quiere decir arroz, ¿no? Por eso está mal cuando dice ECOFAS. Y ustedes lo hicieron muy bien, ahí no le han puesto ECOFAS, le pusieron sonografía. Me gusta eso. Fíjese,
Nosotros cuando llega el paciente y le hacemos la sonografía, y el paciente es positiva y está inestable, ahí no hay que hablar de peluquín, ese paciente va a entrar a la operación. No pensamos mucho, esa es la diferencia. Nosotros no pensamos mucho. Si el paciente está inestable y estable y le hace la sonografía y aunque encuentres un poquito de fluido, no mucho, ese paciente va a la tomografía. Pero está estable. Nosotros no llevamos pacientes inestables a la tomografía, aunque está al pie. Y cuando va, si es que va acompañado de todo el equipo. No va con enfermera, no va con interno. Y la otra cosa voy a mostrarme el tórax. El tórax, quiero hacer una cosa para que aprenda. Para ahí. Mira, te pasaste. Vuelve otra vez. No puedes pararla, ¿verdad? Para diferente. Te quería mostrar una cosa. En el tórax, cuando se ve la aorta, que es esta que está aquí, podría subir un poquito más. La única forma, le voy a enseñar cómo se hace, baja un poquito más. Que se vea la aorta que es es redondo. Si se ve la forma de descartar que no hay una rotura de aorta, me dice doctor, pero yo no veo rotura de aorta, pero te voy a enseñar, porque si ves eso, es una rotura de aorta. Tiene que estar el contorno anormal, o sea, la redondez se vuelve anormal, es signo número 1. Signo número 2, que indica rotura de aorta, hay un hematoma periaórtico. Son dos cosas, ya son ustedes radiólogos, les pueden decir, acá hay una rotura de aorta, el contorno no es normal y hay hematoma periaórtico. Eso quería decir simplemente. Y en lo que veo yo, me parece que hay una lesión renal, me parece que es lo que yo veo. Acuérdense que yo no soy de la época. Sigue enseñando, por favor, al abdomen. Pasa al abdomen. Hay fluido, como tú dices, en el izquierdo. Sistema subcutáneo. Ok. La parte abdominal, vaso, me parece que eso está homogéneo, no hay líquido perisplénico. No recuerda que la bala pues está en este nivel, la parte izquierda del cuerpo. Sí. Y pues, Ahí ves algo en el riñón, ¿verdad? claro, ¿no? Acá hay una descontinuidad del parénquima renal. Como yo le digo para que aprendan, hasta que estaba riendo me dice, doctor, algo en el riñón. Todo el mundo se da cuenta que hay algo en el riñón. No tiene que decir después de medicina, sigue. ¿No? Si vemos, pues, y eso coincidía también con el examen de orina, ¿no? Que nos había salido patológico, hematúrico. Doctor Camilo, por favor. Y me parece, sí, yo también le veo una lesión en el riñón izquierdo, pero me parece que el contraste en fase tardía, cuando uno piensa en la lesión urinaria, sobre todo el uréter, es fundamental. A mí se me pierde el uréter en la tomografía hacia abajo, pero obviamente que la lesión renal ya es suficiente para dar una hematuria, ¿verdad? Ujú. Y aparte en esta tomografía, si me permiten, sí vemos el enfisema, el proyectil que está fuera de la cavidad torácica, pero también tenemos algunas burbujas a nivel abdominal. Si se dan cuenta, debajo del riñón izquierdo tenemos unas burbujas que que el proyectil ha ingresado o no, ¿no? Y sí tenemos líquido libre y yo veo más líquido no tanto en el espacio subhepático, sino veo más líquido en fondo de saco. Si pudieras adelantar un poco la imagen, José, por favor. Ahí para. Ah, Bueno, otro. ahí ya tenemos unas burbujas. Ahí donde vemos la lesión renal, vemos que hay líquido y abajo tenemos burbujas y hay más burbujas, ¿no? Mientras vas bajando la imagen. ¿Puedes hacerlo correr, por favor? Quiero poner ya. Disculpe. Giovanni, ¿eso lo detectaste tú o el radiólogo te dijo que había eso? No, yo lo vi, doctor. Es que a mí, O bueno, sea que tú lees muy bien, porque yo te he dicho que yo no leo radiografías, pero está muy bien, tienes que saber para leer las burbujas. la verdad que he trabajado en otros hospitales, he trabajado en Rebagliati y ya pues todo es tomo, doctor, y ya aprendes, pues tienes que aprender. Eso es lo importante, ¿no? Yo nunca aprendí, eso es lo importante. Sí, ponle. Sí, quería seguir produciéndolo, pero como se me ocurrió una mala idea de poner puntero láser, ya no puedo poner el... Pon clic nomás. ¿A un comentario, Napo, hasta ahora por este asunto de la radiografía, etcétera? Sí, a ver,
Yo no estoy tranquilo con lo que están diciendo. Porque como que nos olvidamos cuál es el mecanismo. El mecanismo es un proyectil y yo no veo el proyectil. Entró y ¿dónde está el proyectil? Yo no lo veo. Esa es una cosa. La otra, me parece que hay algo en el tórax. Estoy de acuerdo con que hay fluido en el tórax. En el contexto del trauma, pues eso es hemotórax. O sea que tiene dos cavidades. Tiene pulmón, tiene el del torácico izquierdo y tiene abdomen. O sea que pasó bien hacia arriba o bien hacia abajo. No sé la trayectoria y si pasó hacia el lado, entre el tórax y el abdomen, tuvo que haber llevado diafragma izquierdo. Y si eso es así, pues eso nos marca definitivamente que ese paciente no es para manejo conservador, ese diafragma hay que verlo. No hay forma de manejar el paciente no operatorio. Tal vez si fuera solo riñón y la bala se hubiera quedado por ahí, pero yo estoy inquieto con el proyectil que no lo veo. No tiene irritación peritoneal, pero me molesta que pues sí hay una marcada lesión renal ahí, y si tiene hematuria, estábamos hablando de un trauma renal grado 4 para arriba, es de 4 para arriba, está bien vascularizado, o sea que no es un 5 probablemente, es un 4. Se puede manejar no operatorio, pero si tiene diafragma hay que operar ese paciente. Y luego que me tiene inquieto que no veo la ojiva, o sea, esa o se fue a la pelvis, a una extremidad o al cuello, pero en algún lugar, así que yo no estoy conforme solo con la tomografía. Yo le rastrearía, le amplificaría la visión tomográfica o con radio, lo terminaría de completar con radiografías para ver dónde está la ojiva, porque si no tiene salida y está bien examinado, como decía el maestro Aurelio, está desnudo el paciente y estoy seguro que no tiene orificio de salida, la bala no es mágica, tiene que estar en algún lugar, así que hay que buscarla. Doctor Camilo, por favor. No estoy de acuerdo con el maestro. Capaz que nos pueda ayudar una radioscopía, que es un estudio que tenemos a mano, para ver a dónde está el proyectil. Y estoy de acuerdo que ese diafragma hay que verlo. En nuestro país, los traumatismos renales en general los maneja el urólogo. Les hago una breve anécdota. Un día llegó el urólogo y yo le digo, doctor, el riñón está en el riñón. Porque, bueno, porque era un traumatismo renal que no se podía conservar bien. Pero todos los traumatismos renales, casi todos, si hay tiempo, los valora el urólogo y toma la decisión que corresponde. En nuestro país, no sé si el país de ustedes cuentan con esa posibilidad o tienen que tomar la decisión sobre el riñón del cirujano. Sí, justamente la discusión va a venir en las siguientes diapositivas, que va mucho acorde con lo que usted acaba de mencionar, doctor Camilo. Voy a seguir pasando a la siguiente diapositiva. Este es un corte coronal. Pucha. A ver, si pueden, no sé si se va a ver, se acaba de voltear ahorita. Sí, no va a ayudar mucho. Pero es el mismo momento, ¿no? Más o menos acá es. Más o menos acá se ve la lesión, ¿no? Bueno, entonces siguieron pasando los minutos en la emergencia. Se reevalúa al paciente con la tomografía. Para eso teníamos pues que se le hizo un control de hemoglobina, ya sería su segundo control, el cual estaría ahora en 15.2. Se va al servicio de radiología para que de todas maneras nos ayude el médico radiólogo de turno noche, nos pueda dar su apreciación dando por lo menos un informe verbal, en el cual pues nos dice a las 2:30 que había impresionado un proyectil en pared torácica izquierda, con un probable hemotórax izquierdo. Según el doctor, no había líquido libre en cavidad, pero impresionaba un trauma renal izquierdo, ¿no? Con líquido perirrenal. Para el doctor fue un trauma renal grado 2. Es más, él decidió hacerle una ecografía para las 6:30, por lo cual mencionó que el riñón estaba ecográficamente conservado. Pero ya para el examen seriado, el paciente refería dolor a nivel lumbar
y se le y aumentaba un poco también ya reflejado hacia mi abdomen izquierdo, ¿no? Eso, bueno, para suponerlo acá, se le da una compresión con gasas y venda elástica. Bien, para las 6 de la mañana se le toma un hemograma control, en el cual su hemoglobina estaba en 16, plaquetas 173, leucocitos 8000, perfil de coagulación dentro de lo normal, y se le da un último examen físico seriado, en el cual el paciente ya se tornó de manera taquicárdica, llegando a 130, 135 latidos por minuto, y el abdomen, pero sin embargo el abdomen está hablando de presible sin reacción peritoneal. Entonces como que ya eso llama la atención. Se le toma a las 8 de la mañana una radiografía, muy bien, en el cual de tórax se puede evidenciar acá pues que sí hay una opacidad a nivel de acá del ángulo izquierdo, ¿no? Del ángulo de costo diafragmático izquierdo. Esta radiografía de abdomen, por lo menos, yo no, se ve algo de las cúpulas diafragmáticas, pero no evidencio que haya, por lo menos, aire libre. Y pues se evidencia ya en la radiografía de tórax izquierda que sí está el proyectil de arma de fuego, ¿no? Si bien, como el doctor también lo mencionó, ¿no? O sea, si ya de día contábamos con las especialidades para que den su apreciación, eso se hizo, ¿no? Por la parte torácica se interconsultaba cardiovascular, en el cual para el doctor hacia en ese momento no era tributario de drenaje ni quirúrgico, solamente refirió un control de placa de tórax a las 6 horas después. Y por parte de urología, el doctor lo reevaluó con la tomografía y para él era un trauma renal tipo 4, ¿no? Como justamente el doctor Napoleón, en el cual el paciente ya como estaba con taquicardia, ¿no? Parecía que estaba compensando, decide el programarlo para la paratomía y posibilidad de nefrectomía izquierda. Se comunicó esto al jefe de guardia y pues decide programar al paciente. Entonces ya eso ya más o menos era el mediodía, ¿no? O sea, ya habían pasado 12 horas desde el ingreso. ¿Por qué no paras ahí para hacer una pregunta, me parece? ¿Por qué no es que no se veía la bala en la tomografía? Se hizo, no llegaba ahí. ¿Qué es lo que pasó? Me impresiona, doctor, que sí está el ¿Está la bala proyectil. ahí? Sí, miren. Lo que no estaba de salida, lo que dijo Napoleón, ¿verdad? Lo que no viste es ok. Ya. Ya, ok. Lo que estás viendo es ahí, pero eso no está dentro de esa bala, ¿verdad? Sí, Pero me exacto. parece que la radiografía mostraba algo diferente o es lo mismo. Me parece que es similar, solamente que nosotros lo estamos viendo desde el lateral, ¿no? Lateral. Ya entendí. Ya entendí. Disculpe, sí, Un claro. un par de comentarios. Mira, hay un estudio en el año 18 de 880.000, casi 1 millón. Es un estudio del Colegio Americano, Database, que evalúa 1 millón de pacientes, en los cuales con lesiones cerrado, la minoría y penetrante la mayoría. Lesiones ¿cómo se llama? Del diafragma, como Napoleón mencionó el diafragma. Y demostró que en realidad, fíjate, la del millón es lo que siempre te he dicho, es por lo que se ve en Estados Unidos. La mayor parte de pacientes fue trauma penetrante y el segundo fue trama cerrado. Y lo que quería decirte es que demostraron algo que yo no quería, no estoy de acuerdo porque yo no soy laparoscopista, pero ellos demostraron que el diagnóstico laparoscópico es mejor que el diagnóstico tomográfico, a pesar que ellos, fíjate, están usando tomógrafos de alta, como le llaman ustedes, de alta gama, alta generación en Estados Unidos. Demostraron que la laparoscopía es más exacta que el tomógrafo. Que el tomógrafo se te puede pasar una lesión muy pequeña de bala, se le puede pasar en el tomógrafo. ¿Ok? O sea que o bien lo operas como dijo Napo, ¿no? O bien le haces la laparoscopía si el paciente está estable. Nadie se va a poner a hacer la laparoscopía con un paciente hipotenso, ¿no? Pero es interesante, yo no sabía eso porque no he hecho laparoscopía en mi época de trauma. Entonces, que ese estudio llegó a la conclusión que la laparoscopía era más accurate, o sea, más exacta que el tomógrafo. Ese es un detalle y me parece importante. Quiero hacer un comentario, disculpen, si me lo permiten.
aquí hay un cambio cuando se decide manejar a un paciente en manejo no operatorio. El paciente tiene que ir para mejor, no tiene, no tiene que cambiar y no tiene que llegar a signos de alarma. Si el paciente tiene signos de alarma, eso es, pero indicación sin discusión de intervención y de ir a ver qué está pasando, porque si no, estamos jugando con eso. Recuérdense que es una herida por arma de fuego, no es cualquier cosa. De hecho, yo, de verdad que manejar selectivo, nosotros en nuestro centro no manejamos selectivos a los pacientes heridos por arma de fuego, porque de verdad uno se encuentra sorpresas, tenemos un centro demasiado ocupado, no tenemos cuidado intensivo, no siempre hay sangre, no siempre hay recursos, entonces no estamos jugando con eso. Así que, de verdad, si hay dudas, abrimos ese paciente solo por el mecanismo. Ya nos pone la alerta y lesión por arma de fuego, casi que vamos ahí encima con el bisturí. Bueno, no penetró, pero aquí penetró. La herida penetró y penetró 2 cavidades, porque yo veo la tomografía y ahí hay fluido de sangre, no mucho, pero hay fluido de sangre. O sea que hay otro criterio más, que yo no puedo demostrar de ninguna forma que este paciente no tenga violación al diafragma, porque ese líquido que se ve ahí, ese fluido, es sangre en el tórax, aunque es poco, no lo va a comprometer, tal vez no voy a tener que abrir el tórax, pero ese paciente tiene sangre ahí, o sea que tiene violado probablemente el diafragma y que esté hipotenso perdón, que esté taquicárdico más adelante, aquí algo está pasando. En esas horas pasó algo, hubo un cambio. Este paciente hay que cambiar entonces. Si el paciente cambió, uno tiene que cambiar. Y ahí hay que operar y pues yo pensaría, pues ya tenemos un foco eh, visto, que puede ser el riñón, aunque en la tomografía no se ve tan dramático, así que no sé si ese paciente le hicieron una fase tardía venosa vascular para poder ver, pero pudiera ser una vena lumbar, eh, podría ser de repente una vena renal, una gonadal, no sé, un problema venoso ahí que esté sangrando, lo esté taquicardizando y porque el sangrado venoso no es tan dramático como el sangrado arterial. Pero aquí ya hay algo que nos indica y ese paciente lo llevaríamos a quirófano de inmediato y el diagnóstico lo vamos a hacer transoperatorio. Yo quiero aclarar que no me malentienda. Yo estoy dando referencia de la literatura porque me parece que es importante, ya que la literatura no llega acá con la diferencia que llega allá de los estudios. Pero yo estoy de acuerdo, en mi generación, a pesar que yo soy 20 años mayor que Napo, yo en mi generación, o 10 años por lo menos, Napo, yo estoy de acuerdo con que heridas penetrantes se operan, ¿no? No, muy pocas no se operan. Sin embargo, estoy leyendo cosa que me asusta, ¿no? Hoy en día en los Estados Unidos hay un 30% de lesiones penetrantes a bala o de esto, sobre todo en el hipocondrio derecho, que no las operan. Tiene lesión hepática, pero no las opera. Claro, tienen que hacer seriados, tomografías y tiene que estar en una UCI y todas esas cosas que te dicen, ¿no? El paciente tiene que estar estable, pero a mí me asustaría tener un paciente así, no operarlo. Estamos de acuerdo con Napo, ¿no? Y yo creo que en nuestro medio, en Latinoamérica posiblemente mejor operarlo, ¿no? Pues no tenemos eso que tienen ellos, que tienen un cirujano de trauma 24 horas ahí pegado y tienen un equipo de trauma, de fellow, de pacientes. Es diferente la historia, pero que 30% hoy en día lesiones penetrantes de abdomen, sobre todo de hipocondrio derecho, porque está el hígado ahí, y los de diafragma, no la tratan en forma no operatoria. A mí me parece, yo estoy realmente, yo no haría eso. O sea, estamos de acuerdo. Ahora, la pregunta es, si tú entras al abdomen y te encuentras, te acuerdas para hablar para los residentes, ¿no? La clasificación, en un hematoma tiene que haber un hematoma retroperitoneal ahí, ¿no? En ese lado. Si está en zona 1, en el centro, se explora, ¿verdad? Si está en zona 2, que es el riñón a los dos lados, se explora. Este paciente, nosotros, la única, y si está en el papel, se explora. Ahora en trauma cerrada es diferente. Si está en zona 1, se explora. Si está en zona 2, solamente si está expansible o la orina sale por todos lados. Si no, no se explora. Es trauma cerrado, pero este es trauma penetrante. O sea, en este caso, si entramos, tendríamos, como dice Napo, que investigar por qué, a dónde está la lesión en el riñón, ¿no? Ahora, una cosa que se aprendieron los urólogos, porque ellos no vienen. Se molestan porque no los llaman, pero no quiere que los llames.
Nosotros hacemos la nefrectomía o lo que sea. Entonces nos dicen, ellos no abren hierota fascia. Ese es el error. Porque cuando tú abres la hierota fascia y ves sangre, terminas sacándote riñón, ¿no? En cambio, si tú primero controlas el perículo renal y después abres la hierota fascia, entonces está todo seco y puede ver la lesión. Ese es el consejo que nos dan ellos, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque uno quiere abrir inmediatamente la hierota fascia y sangre por todos lados y terminas sacando de riñón innecesariamente. Así, eso es lo que quería decir. Doctor Camilo, Bueno, yo he vivido la transición de la era laparoscópica, de la cirugía abierta a la era laparoscópica, y la laparoscopía es muy buena para ver lesiones del diafragma, para ver lesiones intraabdominales, pero es muy mala para el retroperitoneo. ¿Está? Más vale, como dice el doctor Brandolino, 1 centímetro más de incisión que 3 metros bajo tierra. Entonces, hemos aprendido que cuando hay que hacer una buena exploración, lo que hay que hacer es una buena mediana, ¿tá? Como dice el maestro Rodríguez. ¿Tá? Y bueno, el domingo me tocó vivir lo que usted dice, maestro. Un paciente con una herida penetrante de hipocondrio derecho que solamente tenía una herida hepática. Se la pasé al cirujano siguiente, totalmente estable el enfermo, sin reacción peritoneal, y me quedé pensando en lo que usted dijo y fui a leer. Y bueno, y la literatura está ahí. Herida penetrante, con de derecho, paciente estable, solamente con lesión hepática y manejo no operatorio. Y bueno, es una opción, pero hay que tener todos los medios como para poder resolver el poliformo rápidamente. O sea que estamos en esa transición. En suma, la laparoscopía es buenísima para ver lesiones intraabdominales y hay que tener experiencia porque no es fácil ver desde la primera y última asa, lado a lado, como se hace con la mano. No es fácil, hay que tener experiencia, lleva tiempo y sí es muy buena para ver las lesiones del diafragma. Es eso nomás. continuamos, José. ¿Qué otro? Ya. Ya. Entonces, ingresa urología, solo operaciones, hace una incisión subcostal izquierda extendida. Entre sus hallazgos, desde el punto de vista de urología, encontraron, bueno, dos venas renales, una arteria, lesión con sangrado activo en cápsula renal, abundantes coágulos en lecho renal de 500 cc, uréter, lesión de 2 centímetros de diámetro en cara medial a 1 centímetro por encima de los vasos renales, con 4 centímetros de profundidad, lesión de más o menos 3 centímetros en ángulo esplénico del colon, lesión en vaso, que paró con electrofulguración, no líquido peritoneano, fétido, no continuidad alimenticia. Lo que hicieron por parte de urología como procedimientos fue hacer prácticamente una nefrectomía izquierda y llamar a cirugía general para, por la parte intestinal, ¿no? Y también se deciden llamar a cirugía de tórax también por el trauma diafragmático. Bien, por la parte entonces de cirugía general, lo que se encontró fue una laceración de 2 centímetros en polo superior del vaso, adherencias múltiples intestinales, perforación diafragmática de aproximadamente 3 centímetros en polo posterior de diafragma izquierdo, y bueno, un trauma colónico, ¿no? O sea, para más o menos ya traducirlo más en imágenes, el trauma de colon fue ¿no? Con esta apertura de perforación. Este fue el trauma diafragmático. Y bueno, este fue el trauma renal, ¿no? Lo que se procedió a hacer fue una resección de colon con un margen de 70 centímetros, dejando un cabo distal de 80 centímetros. Se hizo una anastomosis lateral-lateral colon transverso sigmoides con sutura mecánica, se cerró la brecha mesentérica, se rafió el diafragma con biclid 1,0, se electrofulguró la laceración esplénica, dejando parches de hemocolágeno, y se dejaron 2 drenes, ¿no? Abdominales, uno en fondo correcto vesical y otro heparitocólico derecho. Con eso cerraron piel, nuevamente los hallazgos. Entonces, posterior a esto, doctores, bueno, el paciente pues presentó una evolución que ya voy a detallarles a continuación, ¿no? Y ya posterior a la cirugía se forzó prácticamente al servicio de radiología a hacer un informe ya formal, ¿no?
¿no? Entonces, este fue el informe que salió ya después de la cirugía, ya cuando el paciente ya prácticamente estaba en la mitad de su hospitalización. Pero lo relevante acá fue que en el parénquima pulmonar izquierdo se evidenciaban deletes subpleurales y con presencia de un cuerpo extraño metálico con alta densidad a nivel de base izquierda, ¿no? A nivel de espacios pleurales se encontraba líquido hipodenso en ambos lados, en izquierdo asociado a neumotórax, perdón. En pared torácica se evidenció enfisema subcutáneo con colección hemática intramuscular que escurre en el sentido caudal cefálico y en su extremo proximal se aprecia un cuerpo metálico de alta densidad, ¿no? Densidad metálica, asociado a una fractura también del noveno arco costal. Cúpula diafragmática izquierda se mostraba un área con discontinuidad. Claro que esto ya se había comentado con radiólogos los hallazgos operatorios, ¿no? O sea, tampoco lo hicieron a ciegas, ¿no? Te Lo que puedo hacer una concluyó, pregunta, te puedo hacer una pregunta aquí porque te va a pasar. sí, doctor. Me dejo entender, capaz yo no te entiendo. O sea que encontraron otro hueco en el diafragma, ¿verdad? Claro, un hueco en el diafragma. ¿Este es el mismo hueco que estás hablando? ¿La misma lesión? Sí, No, doctor, claro, es lo mismo. Solo no, no. que Sí, dime. en el informe nosotros no teníamos eso en sala de operaciones, nadie sospechó mucho, ¿no? Del trauma diafragmático. Fue un Sí. hallazgo operatorio prácticamente, ¿no? Intraoperatorio. Pero te voy a hacer una pregunta, porque esto es una cosa para nosotros de enseñanza, ¿no? Nosotros nunca llamamos al urólogo, lo llamamos cuando ya está abierto el abdomen, la parotomía media, esa es la incisión. Esta incisión que ellos hicieron es como si nada existiera más que el riñón. Es Exacto. un error tremendo, por eso no llamamos al urólogo. Lo llamamos después que ya sacamos el riñón y entonces dice, ya está bien, mañana lo vemos, ¿no? Porque eso, el sacar un riñón no necesitas al urólogo para hacer eso, una fractomía, debía poder hacer todo cirujano de trauma, ¿no? Pero me refiero a la parotomía, a la incisión que ellos hicieron fue horrible, pues porque primero que le han hecho una cosa enorme y me imagino usted para entrar y buscar todo lo demás que apareció ahí, pues era una cosa que no debió haber sido, ¿no? Pero en fin, así se hizo. Ese es mi comentario sobre esa parte, digamos, técnica. Fíjate, imagínate que este tipo tenía lesión del colon, como dijo Napoleón de un comienzo, ¿no? Si ese paciente tiene con bala y tiene todas esas cosas, pues se explora al comienzo, ¿no? Se hubiese encontrado, porque aquí ha habido una pérdida de tiempo, no sé si me dejo entender. Porque tuviste que llamar, esperar al nefrólogo, que no sé si vino inmediatamente o cuál fue el tiempo hasta esperar a que llegara el nefrólogo, estaba ahí disponible. Digamos, El, urólogo, perdón. sí, el urólogo. El paciente ingresó casi a la medianoche y recién para las 9 de la mañana más o menos ya lo estaba viendo el nefrólogo, cosa que ya había entrado para el mediodía de día, ¿no? O sea, el paciente ha estado esperando por casi 5 o 12 6. horas. Disculpen, 12 quiero hacer un par de intervenciones. Y primero, si me lo permite, Giovanni, para que todos lo sepan, los que están conectados acá, que ahorita somos 28, no somos muchos, aunque seamos pocos o muchos, lo que sea, que este es el cónclave de la Sociedad Panamericana de Trauma y todos pueden participar, ¿verdad? Hemos estado hablando con el maestro Aurelio y no necesitamos nada más, porque está el maestro de todo el trauma acá, pero algunos tienen inquietudes, preguntas, comentarios, experiencias y están bienvenidos a hablar. Yo veo aquí varios colegas guatemaltecos, está una residente 4 acá que estaba haciendo unas preguntas, que es Stephanie, y fueron preguntas muy interesantes sobre el lavado torácico, sí o no, porque el paciente tenía lesión de víscera hueca. Así que antes de continuar mi intervención, porque estoy de acuerdo con el maestro Aurelio en algunos puntos que puso, y creo que abrimos, si me permitís, Giovanni, el micrófono a cualquier colega que quiera, además de nosotros, intervenir, porque de eso se trata esto, ¿verdad? Lo que sea, o sea, que es para que participemos todos. Y me pareció muy interesante las preguntas que hizo Estefan. Claro, doctor, cualquiera puede participar, solo tiene que activar el micrófono, no, nadie está oprimido en nuestras sesiones. Si es que no, de repente hay todo el tiempo, Giovanni, lo digo porque hay nueva gente, ¿verdad? O sea, cada vez hay gente nueva en las sesiones y no saben que este es un cónclave abierto Ah, sí. para que todos participemos, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, doctor Camilo, por favor.
Sí, algún comentario. La incisión de trauma es la mediana. Ese es el puerto único del cirujano de trauma. Lo hemos aprendido así con el maestro Aurelio. O sea, la incisión subcostal, una vez que uno ve otras lesiones, no permite una exploración adecuada de todo lo que hay que explorar cuando hay una herida penetrante de abdomen. Segundo, no me quedó muy clara la herida de colon y además el paciente ya lleva unas horas de su herida de colon. Me parece que tiene más del 50% de circunferencia y además sabemos que es una herida de arma de fuego, que hay que resecar un sector de mucosa para que la mucosa quede bien vital. No me queda tan claro que haya que suturar ese colon en esta oportunidad con esta evolución. Lavado del tórax, sí, por supuesto, siempre, haya o no haya contaminación, siempre lo lavamos por la progresibilidad del coaguloma posoperatoria y el diafragma en general lo cerramos con material irreabsorbible, puntos separados. No es fácil cerrar el diafragma allá atrás, hay que tener instrumentos largos, hay que tener un buen ayudante y me imagino que una subcostal debe haber sido un poco difícil. No sé si el paciente es bastante gordito, además. Este, bueno, esas son mis consideraciones. Pudieron explorar el delgado todo, porque la víscera más frecuentemente lesionada en la herida penetrante de abdomen es el delgado. En este caso, capaz que por la trayectoria no. Y otra cosa, haría azul de metileno por sonda nasogástrica para ver si no tiene una pequeña perforación de estómago que anda por ahí en la web. No sé si haría ese tratamiento con el vaso, tendría que ver bien la lesión. Si me queda duda y tiene otra lesión sangrante, no sé si haría una rafia. Tendría que ser muy puntiforme la lesión. Gracias. Ese es mi... Bueno, yo quisiera enfatizar en 3 puntos. Creo que tenemos que pensar bien el lugar del subespecialista, que es deseable. Estoy hablando del que en Latinoamérica el subespecialista es el urólogo, digamos, el cardiovascular, que en otro país es una especialidad, no después de cirugía, sino que es otra especialidad. En nuestro medio en Latinoamérica es una subespecialidad. Te haces cirujano, después te haces cardiovascular, después urólogo, etcétera. El papel del subespecialista. El papel del subespecialista es cuando ya está todo y hay algo que el cirujano de trauma o el cirujano general que se está dedicando no puede hacer. Pero las decisiones en cirugía, creo, en Latinoamérica, deben de ser del cirujano general, el cirujano de urgencias, el que lo ve todos los días. El urólogo está con su experiencia para operar tumores renales, para operar cálculos y ese tipo de situaciones bien específicas, o una lesión compleja que tengas que reimplantar el uréter o decidir si vas a quitar el riñón o no si el paciente no está inestable. Pero que el subespecialista decida si opera al paciente o no en un entorno que no sabemos, como en este caso, si tenía otras lesiones de víscera hueca, diafragma, como habíamos hablado. No la puede tomar el urólogo, no la puede tomar el torácico, no la puede tomar el vascular. Es el cirujano general, señores, el que tiene que tomar la decisión de operar. Y transoperatorio, si necesita al subespecialista, lo llama, porque si no, esto va a ser complejo. Y aquí, de verdad, a mí me asusta que primero que el urólogo sea a cargo de un herido por arma de fuego que toda la vida debe ser del cirujano general. Segundo, la incisión. Coincido completamente con el doctor Viñols y el maestro Aurelio, que aquí no hay discusión, o sea, aquí la línea media es indiscutible, que debe ser la única eh, incisión y no hay opciones. Puedes extenderte de repente a esternotomía o a una incisión toracoabdominal, pero la incisión, un herido por arma de fuego en abdomen, toda la vida es línea media, siempre, siempre. Entonces eso tiene que quedar muy claro que es la línea media. ¿Y por qué hubo error? Porque yo creo que es un error, sin lugar a dudas es un error en la incisión. Y es un error porque la tomó alguien que no tiene experiencia en trauma, que es un urólogo. El urólogo es muy bueno para riñón, para uréter y todo, pero vamos, no para un paciente con trauma. Así que por eso fue que se hizo ese acceso por el hipocondrio izquierdo, pero si ese paciente hubiera tenido una lesión vascular mayor o hubiese sido otra situación,
este paciente no estaba complejo, bueno, salió adelante y luego cirugía le hace consulta a urología toma la decisión y urología luego hace consulta a cirugía. O sea, esto no es así, no es así el orden. Entonces, pongámonos bien cómo debe ser y el cirujano de urgencias es el que toma la decisión y es el que hace las consultas a a los subespecialistas y los subespecialistas pues después harán otra decisión si lo necesitan o algo, pero no es así, al revés. Así que aquí yo quería llamar la atención a esto y las horas el tiempo de evolución, que de verdad nosotros, por lo menos en mi centro, recibimos un herido por arma de fuego cerquita de la región abdominal y yo ya estoy con los pelos de punta y digo, "Oye, bueno, este paciente salvo algunas excepciones, lo voy a manejar selectivo, pero ya con 2 cavidades, con sangre en el abdomen, con sangre en el tórax, este paciente lo voy a operar y luego voy a hacer las consultas que sean, pero no me va a tardar tanto tiempo. Es que esto, tiempo aquí lleva, como decía el doctor Viñoles, entonces ya, yo ya no sé si voy a cerrar ese colon, si le voy a hacer anastomosis, porque ya pasó el tiempo, pero la decisión, un herido por arma de fuego, no debe pasar los 10 minutos después de la atención primaria. Bueno, llegó a tomografía, decidí hacerle tomografía, que no pase la hora, y ya en la hora decidí si lo opero o no lo opero, y si lo voy a operar, dónde, pero no debe pasar tanto tiempo a no ser que yo esté seguro que esa bala no entró al abdomen. Sí, yo quisiera reenfatizar lo que dice Napo. En todas partes del mundo, el que está a cargo del paciente trauma es el cirujano de trauma. Tú llamas al especialista, como dice él, después que venga si quiere, si es que tiene que venir a hacer algo específicamente su punto ahí, pero la decisión de la toma. Y esta es la segunda vez que veo que en tu hospital, Giovanni, veo que a veces hay una tendencia que el especialista quiere controlar, entonces es como que tú te subyugas al especialista cuando tú eres el que manda ahí, ¿no? Cuándo lo necesitas y cuándo no lo necesitas. En este caso, eso podría haber sido mortal. Hizo una incisión un enorme y yo no sé si él vio todas esas lesiones que habían. Lo vieron ustedes cuando llamaron después, le llamaron a ustedes nuevamente. Yo creo que eso lo hemos recalcado suficiente y ojalá que todos hayan entendido eso. No, nosotros no llamamos al especialista para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En este caso no le dijo eso, pero esperar hasta tantas horas, eso es fuera de los estándares of care, como le llaman acá. Pero de todas maneras, lo importante es que encontraron las lesiones, ¿verdad? Y ahora viene un comentario muy rápidamente sobre cómo se separa, cómo se trata el diafragma. El diafragma es un órgano que está metido arriba, que si no tienes un fotoluz, se te puede pasar. Nosotros usamos mucho el sponge stick, o sea, esa pinza de anillo larga y pues una torunda pequeña y con eso levantamos el diafragma para ver dónde está el hueco. Porque si no haces eso, el diafragma es como una ropa interior de una persona muy mayor, ¿no? Que está todo arrugado. Si no lo estiras, se te puede pasar un hueco ahí. Es muy importante. Eso está descrito. Nosotros escribimos un capítulo en el libro de Mattox con mi amigo el doctor Asensio sobre diafragma, descrito cómo se explora el diafragma. ¿Sí? Es muy fácil, inclusive en sala de operaciones, que se pasa un hueco en el diafragma, sobre todo si es pequeño. Y segundo, la forma es de agarrar pinzas de Alice largas y jalar de ambos lados, jalarlo hacia ti. Tú, cuando ves un cirujano sin luz y operando así agachado para reparar el diafragma, ya me doy cuenta que él no sabe, no está mucho en trauma. Tienes que jalarlo hacia ti y el diafragma te queda casi en la cara. Entonces ahí lo reparas. Es muy fácil, viene hacia ti el diafragma. A menos que esté cerca al corazón, es otra historia, ¿no? Pero eso es muy importante en cuanto a técnica. Perfecto, doctor. Entonces, continuando con este tema, eh, acá la parte ya abdominal, que también es lo que faltaba mencionar en el informe, es que, bueno, en la parte ya del hígado encontraron quistes, bueno, que no iba con relato el caso,
pero en el riñón izquierdo se evidenciaba una solución de continuidad que afectaba a la región corticomedular interpolar en su borde lateral asociado con segmento de hiporrealza del contraste, ¿no? Se continúa el trayecto proveniente de pared posterior, dicha lesión no impresiona afectar al sistema colector ni componente vascular en su ilio. Celda renal izquierda muestra burbujas aéreas, ¿no? Creo que eso se refiere al doctor Giovanni, estriación de la grasa y escasa colección de fascias pararrenales, ¿no? Vaso y, y glándulas adrenales, no lesiones. Colon, acá ponen llama la atención, área mal definida en borde antimesenterico del colon descendente a 6 centímetros del ángulo esplénico. Impresión de edema mural focal y discontinuidad en su capa de serosa. Y en la parte diafragmática izquierda, pequeña área engrosada, de mala definición, en la región paralumbar izquierda, como enfisema y trayecto penetrante de esa cavidad, ¿no? La parte paralumbar. Entonces, concluye en un trauma renal izquierdo que condiciona disrupción e infarto adyacente a cambios inflamatorios, signos sugerentes de lesión de colon descendente, signos sugerentes de lesión diafragmática, quitis hepático de aspecto biliar y cambios inflamatorios de trayecto penetrante de la región lumbar izquierda. Entonces, yo con la duda le dije, doctor, yo no encuentro eso, por favor, si me podría ayudar. Bueno, ¿no? El doctor me señaló, ¿no?, que esta era la zona de disrupción diafragmática, el lado izquierdo, de verdad, muy minucioso, y acá justo no se nota mucho por iluminación, ¿no?, que también encontraba una solución de continuidad en la parte del ángulo, cercano al ángulo esplénico, ¿no?, el colon. ¿No? Acá también. Y pues ya el paciente, después de hacer las operaciones, se introdujeron paquetes lobulares. Felizmente no hubo necesidad de pasar a unidad de cuidados intensivos, pasó al área de intermedios en piso de cirugía general. Bien, pasó hemodinámicamente estable, en ese momento sin aporte oxigenatorio, y se inició tolerancia oral con glutapaquer. Cabe resaltar que la parte de urología dejó un tren tubular en lecho renal, ¿no?, en el cual ahí salió en ese primer momento 50 cc en 24 horas, y la parte de los drenes laminares que dejó cirugía general salieron 2 cc en seremático, ¿no? Su control de hemoglobina fue 13.8, una diuresis sí bajó, tuvo una diuresis baja, ¿no? Por lo que se le optimizó la hidratación, y pues en el resultado de A mostró una acidosis respiratoria con exceso del PAFI, ¿no?, por lo que se le empieza a colocar cánula binasal para saturar mayor a 92. Muy bien, acá estaba con el control para la noche de ese día, lactato en 2.2, glucosa elevada, PAFI bajo, déficit de base pronunciado, negativo. Llamó la atención que la persistencia de la oliguria siguió estando así, por lo que se le interconsulta a UCI, y también por el PAFI disminuido, por posibilidad de intubación o cánula de alto flujo, ¿no? UCI evaluó al paciente, lo cual refiere para mantener un soporte de oxígeno, poner máscara de Venturi si la saturación sigue bajando, iniciar terapia física respiratoria y efectivizar una toma abdominal, ¿no? Esta toma abdominal no sé por qué sale. Disculpen. Vamos a mejorar eso. O algo breve. ¿Listo? Ya. Vemos la tomografía torácica, tomografía torácica ya en su segundo día postoperatorio, en el cual pues evidentemente ya se ve por acá, por el campo pulmonar izquierdo, que se ven, todavía se ve un derrame pleural, se ven atelectasias, y bueno, el tubo de drenaje torácico, ¿no?, que me parece que con la discusión me faltó mencionar, que lo colocó cirugía cardiovascular posterior al acto quirúrgico, ¿no?, en sala de operación. Puede mostrar otra vez, parece que el tubo está chocando con el mediastino. ¿Dónde está el tubo? Muestra el tubo donde está entrando. Ahí va a salir otro. No veo el tubo torácico, me refiero. Sí, ahorita sale otro. Ahí está. Okay. Bueno, hay cierta distancia donde se pone el tubo, no sé cómo les enseñan usted poner el tubo torácico, ¿no? Pero me parece que, bueno, está bien. Pero ten cuidado, porque tú no quieres hacerle daño al pulmón ni esas cosas, pues tampoco, ¿no?
Depende, es Sí, muy difícil saber en qué momento, en un corte, ver a dónde estaba, si estaba en posición perfecta o no. Disculpen, solo si hay algo que quiero insistir que me inquieta mucho, que había preguntado a Stephanie de aquí de Guatemala, que es que el paciente tiene lesión diafragmática, tiene una lesión de colon, ¿sí? Donde salen heces. El colon salen heces. Y tiene tiene un agujero en el diafragma, tiene un agujero y está comunicado hacia el tórax en donde hay sangre. Ese es un caldo de cultivo. Yo he visto algunos pocos pacientes que tienen sepsis del colon o del estómago que migra hacia el tórax y se mueren en cuestión de 24 48 horas. Es extremadamente peligroso y les doy mi punto de vista. De verdad que hay que tener demasiado cuidado. Y hay gente tan agresiva que dice que eso es una indicación de toracotomía. Abrir el tórax y lavar y hacerle un car wash a ese paciente ahí para que no se muera, porque el popó que salió de ahí se va a ir hacia arriba. Entonces es muy peligroso. Un Mínimo, comentario, un mínimo, comentario, sí. mínimo, el lavado a través del diafragma. Tiene un agujerito de 2 centímetros, yo lo convierto en 8 y lo lavo ahí y le quito porque se puede ver ahí un pedazo de popó para ahí, para arriba, y eso va a ser un empíema después que nadie en la vida lo va a salvar. Así Sí. que eso sí, esa parte técnicamente preocupa. Sí, es una apreciación muy importante, Napo, porque en realidad está demostrado eso, que cuando hay contaminación fecal en el abdomen, y había, porque ha estado inclusive varias horas esperando al famoso urólogo, ¿no? Es muy posible que, a pesar que el hueco es pequeño, puede haber contaminación, como tú dices, en la cavidad torácica. Antiguamente habían dos escuelas, una como tú dices agresivo, que decías que podías lavar por abajo, pero cuando iban arriba se encontraban con chanfainita, con ceviche peruano, te encontrabas con un montón de cosas de comida que estaba allá, o heces, ¿no? Pedazos de ese en este caso, cavidad fecal. Entonces hacían una toracotomía, como tú dices, además de la laparotomía. Entonces el doctor Ferrara me contó lo que él hacía, y él tiene publicado eso, ¿no? Él lo que hacía ese lavado, pero de todas maneras, como no estaba 100% seguro, ¿no? Él lo que hacía, además de cerrar el diafragma y todo, y de por abajo dejarlo limpio, hacía una toracoscopía. Con ahora toracoscopía, con el flexible, muy fácil, y podía ver todo y succionar lo que puede ver de heces que no han salido totalmente, irrigaba la cavidad torácica, que es mucho mejor que hacer una toracotomía, como tú dices, ¿verdad? Yo creo que esa idea es muy buena, esa idea. Nunca lo hice en esa forma, me pareció que era una magnífica idea en lugar de estar haciendo una toracotomía, además de la otra cosa. bien, Doc, gracias. Entonces, lo que se vio acá en el informe tomográfico, bueno, encontraron cambios parenquimales crónicos asociados a bronquiectasias, eh, posterobasales, en el mediastino, presencia de extremo distal, bueno, eso no se va a en el espacio pleural se encontró escaso de líquido de ambos campos pulmonares, lado izquierdo más bastante neumotórax. En parte torácica, también de todas maneras, presencia de tubo de drenaje torácico que ingresa por su espacio, noveno arco costal fracturado, con colección hemática intramuscular, enfisema aéreo axilar izquierdo, ¿no? Y en la parte superior abdominal, que es lo que hasta ahí se le llegar al corte de la torácica, donde encontró una colección de 63 por 32 en el lecho renal de donde se sacó el riñón izquierdo, ¿no? Ya para Pregunta, el TEO, pregunta para usted, doctor. sí, doctor. ¿Por qué le hicieron un CAT scan del tórax nuevamente? Pues la radiación, que hoy en día no se llama RAD, se llama mini-sieverts. Mini-sieverts es el nombre. Antiguamente le llamamos RAD, ¿te acuerdas? RAD, ahora se llama mini-sievert. La cantidad de RADs en una tomografía de abdomen, por ejemplo, es equivalente a 100 radiografías de tórax. O sea que cada vez que haces una tomografía, yo me acuerdo que te lo está radiando el paciente. Ahora la nueva tecnología ha disminuido, los alemanes han conseguido disminuir los minisieverts. Pero de todas maneras, ¿cuál fue la indicación para hacerle otra tomografía o tenías alguna duda que podía haber habido? No, no entiendo. ¿Cuál fue la indicación? Sí, la indicación fue que el paciente en su PO1 empezó a desaturar,
su PAFI estaba disminuido, se le hizo interconsulta a UCI y UCI pidió una tomografía de tórax para reevaluarlo. Entonces, porque para nosotros el paciente posiblemente ya iba a necesitar por lo menos cánula de alto flujo, ¿no? Y eso a soporte lo da la unidad de cuidados intensivos. Fue por eso. Ese Doctor, paciente, acuérdate que tiene 70 años, ¿no? Que sí, posiblemente tenía fluido ahí cuando llegó, antes que lo balearan. Y además encima ese paciente, supongo que yo me acuerdo que en Perú era muy difícil levantar un paciente de la cama. Nosotros no nos gusta salir de la cama porque me duele, no puedo. Ese paciente ya lo levantaban, caminaba el segundo o tercer día, porque aquí hacemos eso, ¿no? Entonces el paciente no desarrolla teléctasis, las técnicas vienen y le golpean el tórax, le hacen respirar. Toda esa cosa existe, supongo yo, ¿verdad, doctor? Con el cuidado del paciente, o ustedes lo mandan a la UCI y ya se olvidan de él. ¿Cómo es la cosa? no, 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 el paciente en el servicio que esté, igual le seguimos pasando visita, claro, seguimos No, pero me pasando. refiero, ustedes les hacen que mi función como residente es hacer que el paciente tosa, que se levante, que porque se mueva, porque si Claro, el paciente está echado y no hace nada, te va a dar una neumonía y el empiema encima que le va a dar, esas cosas. Supongo que existe eso, ¿verdad? sí, claro, sí, sí, aparte le enseñamos a hacer el inspirómetro incentivo, si no tiene plata. A eso me refiero. Sí, sí, sí. Doctor Viñoles. Sí, me parece que importante en este paciente puede tener varios motivos de descenso del PAF. La restricción respiratoria por dolor es una, otra cosa puede tener atelectasia, lo ayudaríamos con fibrobroncoscopía, ¿verdad? Y me parece que esa colección del lecho renal no está bien drenada, puede dar problemas, ¿verdad? Puede dar problemas, puede infectar. Entonces habría que ver de drenarla de alguna manera, o sea, percutante. Y otra cosa que me parece importante es que el cirujano vaya aprendiendo a ver tomografía. Eh, Despacito tenemos que ir aprendiendo a ver nosotros las tomografías. Obviamente, no tenemos una formación imagenológica, pero a veces encontramos cosas que el radiólogo no vio bien, o no interpretó, o no era el horario adecuado, o no era el radiólogo adecuado, en fin, o sea, el cirujano debería ver siempre él la tomografía a pesar de tener el informe del radiólogo. Es mi aporte. Muy bien, doctor, muchas gracias. A ver, para este lado, ya estamos en el PO2, ¿sí? En el PO2, en el cual el paciente estaba con cánula venosa a 4 litros, saturando 94. Desde el punto de vista nutricional, ya había tolerado la tolerancia oral se le iba a pasar a la dieta líquida amplia. Desde el punto de vista quirúrgico, sus drenes todavía presentaban secreción, el tubular 161 y el laminar 5cc, ¿no? Ambos de aspectos telemáticos. Y su diuresis todavía sí se encontraba un poco baja, ¿no? Recuerda que ya el paciente solamente contaba un riñón, por lo que se le hizo interconsulta a las diferentes especialidades, uno a UCI para que lo revuelva con la tomografía que solicitó, dos a neumología, ¿no? Por la parte pulmonar, y tres a cardiovascular por el tema del tubo de drenaje torácico. Bien, bueno, cada uno dio sus recomendaciones, ¿no? UCI recomendó antibiótico de mayor espectro, mantener terapia respiratoria por parte del hemotórax, y que el cardiotórax mencionó pues que se le siga controlando los drenajes cuando ya haya menos de 50, ya posiblemente ya retirada de tu drenaje torácico. Ya para el PO3, al paciente se le retira la zona nasogástrica y se progresa vía oral. Em, Desde el punto de vista quirúrgico, el paciente todavía presentaba sus dos drenes con salida de secreción ceremática. Ya estaba en plan de destete de oxígeno. Nefrología lo vio por la parte oligúrica y por la parte también de presentar creatininias elevadas. Bueno, dio sus sugerencias, ¿no? Y bueno, felizmente el paciente fue yendo bien desde ese punto de vista también. ¿No? Se le tomó una ecografía renal derecha, que era el riñón que le quedaba, felizmente estaba ecográficamente conservado. Ya se le agregó módulo proteico al paciente. Sus drenes también seguían drenando de aspecto ceremático. Y ya estaba sin necesidad de oxígeno, por lo que se le pasó al área de generales.
Ya el paciente ya empezó a tolerar más dieta blanda, eh, contaba con un dren laminar ya cada vez y tubular con menor volumen a los días anteriores. Su cardiovascular lo que fue para ese día fue clampar el dren y controlarlo en 24 horas. Muy bien, el paciente ya estaba deambulando, tenía una evolución lenta favorable, ¿no? Recuerda que era un paciente geriátrico también. Desclampó cardiovascular su tubo de drenaje torácico y lo detectó un frasco de succión negativa y pidió una radiografía control en 72 horas. ¿No? Por parte, ya para la semana postoperatorio, pues, el paciente por urología se le da de alta y lo cita en 15 días con su dren tubular. Y por la parte del tubo de drenaje torácico estaba clampado 2 días y al desclampe salió 20 cc coloración citrina, por lo que le retiró el tubo de drenaje torácico. Ya para el 2 de enero del 2025, el paciente ya contaba con buena tolerancia oral, requiriendo todos sus requerimientos nutricionales, sin dolor abdominal, realizando deposiciones, eliminando flatos, por lo que se le retira el tubular y se le da de alta con analgésicos y antibióticos, ¿no? Más o menos una línea de tiempo de lo que el paciente presentó en toda su estancia hospitalaria. Bien, entre mis conclusiones personales, pues obviamente lo que se discutió también ahora, ¿no? Que la incisión ideal siempre para todo trauma abdominal es una mediana cifopúbica, que mientras el paciente esté estable, pues la tomografía abdominal, perdón, con contraste es la ideal, ¿no? Pero también se debe considerar ecografías seriadas durante su evolución sin desmerecer las primeras horas, ¿no? Como por ahí también se mencionó, ¿no? La capacitación para visualizar e interpretar tomografías en trauma es algo valioso, ¿no? Si contamos con un personal así en la guardia, para tener mayor precisión de esto, sin desmerecer el FAST, perdón, que es Gracias. el examen ideal de inicio que podemos tener, ¿no? Una vez ya ingresó al paciente, si es que se toma estable o no, esto debe presentar un seguimiento continuo, ¿no? Y que la toma de decisión quirúrgica debe ser en equipo, ¿no? Tener informes entre las primeras horas quizás es un sueño que no sé si en algún hospital pasará, pero pues esto debería quizás priorizarse, sobre todo en pacientes con prioridad 1, ¿no? Listo, doctores, ese era el caso, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este casito. No te Excelente, vayas todavía, no te vayas, tenemos excelente. Muy preguntas. bueno, muy bueno. Dos comentarios. A ver, la toma de decisión no es en equipo. De verdad que no, insisto en eso. La toma de decisión es del cirujano que ve al paciente, lo ingresa, y lo analiza y bueno, no sé, el especialista es para después, en un tercer, cuarto tiempo. El cirujano general, el cirujano de trauma, debe tener la capacidad de decisión y no tiene que esperar al cardiovascular, ni al vascular, ni al torácico, ni al nefrólogo, ni al urólogo, porque ellos no están. Los que estamos somos los cirujanos generales, los cirujanos de trauma. Los que estemos ahí debemos de tener la capacidad de la toma de decisiones. Las complicaciones o las cosas que no podamos resolver, un reimplante ureteral, bueno, yo no puedo hacer un reimplante ureteral. Una cirugía cardiovascular a bomba, no la podemos hacer. Puede hacer el maestro Aurelio porque también es torácico, pero yo como cirujano general, cirujano de trauma, no puedo. Pero una vascular, un cuello, lo que sea, tenemos que tener la capacidad y no vamos a esperar a los subespecialistas nunca para tomar la decisión. Esa sería mi recomendación. Nunca. Debemos tener la capacidad de hacerlo nosotros. ¿Por qué? No es porque queramos saber de todo, es que es porque el urólogo no está. El urólogo está en el cáncer de riñón, está en su privada, el vascular, nosotros vemos, yo veo al vascular de nosotros, que es uno solo, para 1200 camas, lo veo una vez cada 15 días. Dios me guarde si yo espero al urólogo al vascular periférico para tomar una decisión. Se me murieron todos los pacientes. O al torácico. No hay, no hay. O el cardiovascular, jamás. Entonces, nos ha orillado, por lo menos en Guatemala, la condición austera de tener pocos subespecialistas. No sé si es una ventaja o una desventaja,
pero el cirujano, por lo menos en nuestro centro, debe tener la capacidad de tomar las decisiones. Y ahora la tecnología, que pues, puedes mandar por teléfono un consejo, pero no lo sabemos todo. No quiero mandar un mal mensaje. No es que lo sepamos todo, pero es que las decisiones en trauma de verdad deben de tomarse muy rápido, porque estamos hablando de sangrado y contaminación y no se permite gastarnos tiempo en eso. Debemos de llegar muy rápido. Y bueno, sí, totalmente de acuerdo, hay que trabajar en equipo, pero el equipo que esté ahí. Es que los subespecialistas, por lo menos en mi país, no están en mi emergencia, en la emergencia donde yo me trabajo, no están, estamos nosotros. Entonces somos los cirujanos los que tomamos esa decisión, los que tomamos esa responsabilidad y los que tenemos que estar capacitados. Porque no es lo mismo hacer una sutura de un colon a la hora que a las 14 horas. O un sangrado, no digamos que 20 minutos dio sangre que 72 horas después. Así que el tiempo es oro. Y aquí tenemos una competencia de tiempo porque el trauma avanzó. O sea, le pegaron el tiro al tipo o se traumatizó antes que nosotros lo viéramos. No empezamos juntos. El trauma empezó antes. Así que estamos en desventaja. Y esa desventaja no hay que aumentarla, hay que disminuirla tomando decisiones rápidas, no precipitadas. Y si tenemos el equipo, sí, pero el que lleva la batuta es el cirujano general y el cirujano de trauma. Luego algunas cuestiones técnicas, para que hablamos de eso de el diafragma, que yo creo que es bien importante, que el diafragma hay que tratarlo con respeto y es una zona de transición y es un lugar que es quirúrgico, laparoscópico, toracoscópico abierto, pero es quirúrgico el diafragma, siempre. Básicamente eso y oigamos al maestro Aurelio para que nos enseñe. Primero quiero felicitarte al expositor. Cada día lo están haciendo mejor. Yo me acuerdo de la primera vez que me invitaron. Están mucho mejor. Sigue viendo el problema de quién está, que el especialista sigue a veces metiendo la cuchara y a veces se mete demasiado. Estamos 100% de acuerdo, inclusive en los centros de trauma, que son clasificados como centros de trauma, no son hospitales generales que tienen un equipo de trauma que es diferente al cirujano general que está de guardia, diferente. En eso te digo, en los centros de trauma hay equipos, hay un jefe de trauma, hay un jefe de residentes, hay dos residentes, estudiantes de medicina y estudiantes residentes de medicina de emergencia, emergenciólogo. Todo eso forman el equipo, son como 5 personas. Y la clave es esto, hay un jefe, los demás son indios. El que toma las decisiones no es ni siquiera el jefe de servicio, no, yo estoy ahí si está fallando. El jefe de residentes, ¿no? O el fellow es el que toma la decisión. Yo estoy al pie ahí con él. Si yo veo que hace algo malo, yo tomo la batuta. Pero yo lo dejo que él tome la decisión antes yo ve. Pero hay una sola persona que habla, no se hace comentarios. ¿Qué hacemos ahora?